Cuando el hombre y la mujer, el esposo y esposa tienen relación, ya nace el niño. El niño no aparece hasta cuándo, 9 meses después. Entonces, cuando tú naces de nuevo del Espíritu, llega la palabra, llega la convicción del Espíritu, de la palabra, que tú eres un pecador, necesitas un Salvador, y llega, amen, esa palabra del Espíritu y regenera tu espíritu que está muerto. Amen. Pero ya de ahí pasas por un proceso. Amen. Porque ¿cuántos saben que, mira, si tú has estado en la iglesia 5 años, 10 años, 1 año, no eres la misma persona que eres antes. Has visto que Dios te ha estado yendo cambiando, amén, en todo este tiempo. ¿Cuántos pueden decir, es cierto? Amén. Como Daniel, él va a ver, él ya mira el cambio, 5 años de aquí, 10 años de aquí, va a haber más cambio, amén. Mira, cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo batallaba a decir paz de Cristo, Dios le bendiga, si Dios quiere. Todo eso no vino, era algo que me tuve que ir aprendiendo. Los hermanos venían a decir paz de Cristo, oh, ok, le decía ok. O me decían Dios le bendiga, oh, ok. Hasta la primera vez que dije paz de Cristo, como se sentía raro, ¿no? Y luego Dios le bendiga, pero ya llega a ser parte de la naturaleza uno, amén. Al principio es algo nuevo, así como un niño cuando comienza a caminar anda gateando, ¿no? Y ya comienza a caminar, pero no tiene muy su balance, hasta con el tiempo se va cayendo, se va levantando, y al rato puede caminar bien, amén, porque con el tiempo va creciendo, ¿sí o no? Amén. Mira, vamos ahí, perdón, no lo pagué esta cosa. Si van a San Juan capítulo 3, si alguien lo puede leer, vamos a leer del versículo 1 hasta 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie después de hacer estas señales que tú haces, sino está de Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora mira, nomás ponte a ver esto. Es algo tremendo. Nicodemo viene a Jesús y le dice: Rabí, tú eres un hombre de Dios. Dice, sabemos que tú eres hombre de Dios por las cosas que tú haces. So, le está dando una, ¿cómo se dice? Le está dando una, es la palabra, como le está reconociendo, le está dando una, hablando bien a él, ¿no? Entonces tú pensarías que Jesús le hubiera dicho: oh, gracias, lo agradezco, gracias por tus palabras. Pero él está dando algo positivo, diciendo a Jesús: oh, tú eres hombre de Dios, nadie hace las cosas que tú haces. Y de repente Jesús le dice: Nicodemo, tú vas a ir al infierno. Eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo que necesitas nacer de nuevo. Como diciendo, a mí no me importa que tú me digas todas esas cosas buenas, tú necesitas nacer de nuevo. Amén. Porque es en realidad lo que Jesús le está diciendo. Él está dando, how do you say he's giving him praise? Está reconociendo a él como un hombre de Dios. Porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y entonces, en vez de Jesús decir gracias, le dice a Nicodemo: tú vas a ir al infierno. Dice, tú tienes que nacer de nuevo. Entonces aquí viene este hombre religioso dándole reconocimiento al Señor, y el Señor le contesta: tú tienes que nacer de nuevo. Amén. Como no quiero oír lo que tú dices a mí, estoy diciendo a ti que tú tienes que nacer de nuevo. Amén. Mira, sígale. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Que hasta ahí, el que no nace, le dice, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar ¿al qué? Al reino de Dios. Ahora, cuando tú miras ahí que dice nacer de agua y del Espíritu, no está hablando del bautismo, ¿ok? Está hablando cuando tú naciste, estabas adentro del agua, amén, dentro del vientre de tu madre, ¿ok? So naciste del agua, saliste del agua, ¿ok? So él está, y ahorita vas a ver, adelante le da explicación. So está hablando nacer naturalmente y nacer ¿qué? Espiritualmente. Nacer del agua es nacer naturalmente, ¿ok? Del vientre de tu madre. Nacer espiritualmente está hablando nacer de la palabra de Dios. Ahora sígale y vas a ver que te va a explicar. Lo que nació de carne, carne es, y lo que nació de espíritu, espíritu es. Ya ves, lo que nació de carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Está diciendo, si naciste del agua, eso es de la carne. Lo que es de carne, carne es. Y si naciste del espíritu, entonces lo que es el espíritu, es el espíritu. So está enseñando a Nicodemos que hay dos nacimientos. El natural de agua y el espiritual. Amén. De la palabra. Ok. So entonces, ¿cuántas veces va a nacer el cristiano? 2 veces. Tienes tu nacimiento natural. Amén. Y tienes tu nacimiento espiritual. Amén. Ok, sígale. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Versículo 9, sígale. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta ahí. ¿Te fijas? Le está diciendo que tienes que nacer de nuevo. Que si tú no naces de nuevo, amén, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios. Le está diciendo que tienes que nacer de nuevo. Amén. Si no naces de nuevo, entonces no hay nada. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque hay mucha gente, mira, déjame decirte algo. Nicodemos era un fariseo, ¿sí? Ok, el fariseo, mira, para que miras, Jesús sabe con quién está tratando, porque le dice, tú eres maestro y tú no sabes esto. Le está diciendo, porque una de las cosas que tienes que saber, aquí es este hombre religioso, y Jesús le está diciendo a él que él no ha nacido de nuevo, y para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Amén. Número 1, los fariseos tenían que memorizar, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Ellos tenían que memorizar los primeros 5 libros de la Biblia para ser un fariseo. Y más si eres maestro. Eso quiere decir que este hombre conocía la palabra, ¿sí? O sea, memorizó los 5 libros de la Biblia. ¿Ok? Número 2, el fariseo tenía que atender la iglesia. Número 3, tenía que orar. Número 4, tenía que ayunar. Número 5, tenía que dar diezmo. Amén. Si estás hablando de un hombre que sabía 5 libros memorizados. Yo sé para ti no es mucho, porque usted ya los 5 libros del libro ya estás en el quinto libro de la Biblia memorizado. Amén. Amén. Pues tenía que memorizar. Nomás ponte a imaginar Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, la memorizaban. Amén. Y luego tenía que ayunar, atender la iglesia, orar, dar diezmo. So, este hombre era un hombre que tenía una relación con Dios. Este era un hombre que estaba buscando agradar a Dios.
él no andaba en las cantinas, no andaba nomás, él iba a la iglesia, él oraba, él ayunaba, él memorizaba Biblia, él estaba entregado. Pero el Señor le dice que todo eso no cuenta. Lo que cuenta es que tienes que nacer de nuevo. Amén. Y dice la palabra que no es de obras para que nadie se gloría. Nicodimos tenía algo para gloriarse. Sí, digo, yo no he memorizado los primeros 5 libros de la Biblia. Quisiera poder hacer eso. Amén. Amén. ¿Sí o no? Me explico. Que no se trata de obras. Este hombre él podía presentar. Amén. Un caso, mira, yo he hecho esto. Era un hombre que estaba buscando agradar a Dios. Pero Jesús le dice, mira, tú no has nacido de nuevo. Es necesario que tú naces de nuevo. Amén. ¿Cuántos saben que es la realidad? Amén. Que tienes que nacer de nuevo del Espíritu. Y si no naces de nuevo del Espíritu, entonces ¿qué pasa? No vas a entrar al reino de los cielos. No vas a entrar. Tienes que buscar, amén, el nacimiento de nuevo. Y vamos a ver eso. Mira, muchas veces se nos olvida que nosotros no somos la mayoría, somos los menores. Amén. Muchas veces miramos lo que está sucediendo en el mundo y pensamos que hay mucha gente que se van a ir con el Señor, pero tienes que leer la palabra y dar cuenta que no va a haber muchos que se van a salvar. Mira, vaya a Mateo capítulo 7. Okay, 7:13. 7:13. Entrando a la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque es estrecha esa la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ok, ahora, ¿cuánto es pocos? ¿Y cuánto es muchos? Mucha gente, ¿no? Y poca gente. Ahora dice la palabra que hay muchos que van a alcanzar la vida eterna, hay pocos. Pocos. Ahora, eso está escrito en rojo. Quiere decir que el que lo dijo fue ¿quién? El Señor Jesucristo. Y dice que hay pocos, pero hay muchos que van a ¿dónde? A la destrucción, al infierno. Muchas veces nosotros, el enemigo te hace sentir, pues no, tú estás perdiendo mucho. Mira cómo, no, toda la demás gente no anda haciendo lo que tú estás haciendo. Toda la más gente no anda. Y uno comienza a verlo de esa manera, pero tienes que ver la palabra de Dios. La razón que hay muchos que no andan buscando ese camino, caminando en ese camino, es porque la palabra dice, ¿no? Porque de nacer de nuevo, amén, es algo que, mira, uno tiene, cuando eso sucede en tu vida, hay mucha gente que viene, Dios hace algo en sus vidas, pero ellos no sigan, amén, en ese caminar. Ellos van y buscan otras cosas. La carne los lleva, el enemigo los lleva, el mundo los lleva, y nunca llegan, amén, a ese nacimiento. ¿Alguien diga amén? Amén. Es una realidad. Ok, ahora, ¿dónde quedamos en las notas la semana pasada? ¿Se acuerdan? Ok, vaya a San Juan capítulo 8.
capítulo 8. Comienza versículo 39. San Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hasta ahí. Si te fijas que Él está diciendo que el Padre de ellos es ¿quién? Satanás, porque las obras de tu Padre haces. Uno siempre tiene que estar atento de eso, que mucha gente piensa: pues todos somos hijos de Dios, y no es cierto. Muchas veces cuando estás en la calle, cuando estás por ahí en la compra, donde sea, hay gente que te odia, te tratan mal, o hay algo en ellos que no te quieren. Y lo que pasa es que ellos miran algo en ti, hay algo que transmita de tu espíritu o de tu persona, que la persona no la acepta, porque el padre de ellos es el diablo. Amén. Y las cosas buenas ellos no quieren. Nunca has tratado de tratar a alguien bien, lo tratas bien, y no le hace qué bueno lo tratas la persona, ellos te odian, te tratan mal. ¿Nunca han experimentado eso? Amén. Una persona del trabajo, está platicando un hermano el otro día, que hay una persona en su trabajo, que le trata bien, trata de traerles tacos, de hacer todo bien para él, pero no le hace lo que le hace para esa persona lo odia, lo trata mal, lo aborrece. Amén. ¿Por qué? Porque lo que está en él, amén, el espíritu del diablo, está en contra del espíritu que está en el hermano. Que él es hijo de Dios y el otro es hijo de ¿quién? El diablo, y los dos son ¿qué? En contra del uno al otro. Amén. Mira, hay veces que la gente te van a odiar, te van a querer hacer daño, y tú no le has hecho nada. Hasta muchas veces te quedas:
pues ¿qué le hice a esta persona para que me odie tanto, o me quiere dañar, o me quiere lastimar? Y lo que es el diablo que está en esa persona, que lo está controlando. Hay gente que hace unas cosas tremendas con malicia. Mira, no eres perfecto, andas alcanzando la perfección. Hay veces que vas a perder, vas a tener mal día, mejor vas a responder mal, vas a contestar mal, vas a hacer algo que no es el carácter del Señor. Amén. Pero el Espíritu Santo va a llegar y va a poner una convicción. Y tú vas a sentir de parte de Dios ir a pedir perdón, restaurar la relación. Tú vas a sentir algo de Dios para tratar de hacer correcto lo que hiciste mal, ¿sí o no? Ahora, ¿quién es el que te está poniendo esa sentir? Es Dios, es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque eres nacido ¿de qué? Del Espíritu, amén. Y ya cuando uno nace del Espíritu, el Espíritu va a venir y te va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Y Él dice que el que guarda mi palabra, la última versículo que leíste, hermano, de los Reyes. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. El que guarda mi palabra. Amén. Que no porque hay gente que lo reciben, pero de repente, amén, no la guardan. Entonces uno tiene que saber que cuando andas en el mundo, andas tratando con gente que no son ¿qué? No son hijos de Dios. No son. Ahora no quiere decir que los vas a condenar, los vas a tratar mal, nomás para que tú sepas que estás tratando con alguien que está dejando ser guiado por quién? Por el diablo. Amén. Porque mira, y no estoy diciendo que no puede suceder a un cristiano, sí puede. Amén. Pero yo te aseguro, si naciste de nuevo, va a venir la convicción del Espíritu y te va a sacar de la trampa donde te tiene el diablo, porque el diablo viene y puede trampar a un cristiano. ¿Cuántos saben que sí puede? Amén. Pero el Espíritu va a venir y te va a dejar saber, hey, ya te trampó el diablo, mal que salgas de esa trampa. Amén. Cuando tú comienzas a tener amargura, tener celos, tener contiendas y todo, es que ya el diablo te trampó. Amén. Como decía el pastor, él dice, mira, no lo hagas personal. Cuando tú lo hagas personal con alguien, tú ya saliste afuera del juego, ya te fuiste mal, porque hiciste la cosa personal con alguien. Y no luchamos contra carne y sangre, la lucha es ¿qué? Contra espíritus, principados. Amén. No es contra sangre ni carne. Y muchas veces en los matrimonios, tu esposo anda al trabajo, tú no sabes lo que le pasó, llega a la casa y anda de malas. Entonces tú tienes que usar el Espíritu de Dios que está en ti. ¿Para qué? Para mejorar lo que está en él, porque a lo mejor él vino para atrás con un espíritu horrible, de algo que se contaminó con alguien allá. La palabra nos dice, mira, un hombre enojón o contencioso, huíate de él. ¿Por qué? Porque al rato ese espíritu que trae a él te va a tener a ti. Amén. Por eso la palabra es constante, no te juntas. Mira, mal compañía corrupte la buena carácter. Que si tú te juntas con gente que andan mal, ¿qué va a suceder contigo? Al rato vas a andar mal tú. Amén. Mira, piensa que ando nomás estoy hablando. Vea 2 Timoteo 2:23. Les voy a enseñar que lo que estoy diciendo es palabra, no es mi pensamiento, es palabra. Ok. 2 Timoteo capítulo 2 comienza con versículo 23 hasta 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo,
en que están cautivos a voluntad de él. Ok, está la voluntad de quién? Del diablo, pero son qué? Cristianos, porque Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo, hablando como él va a dirigir los que aman abajo de su pastorado, que son hermanos, gente nacido nuevo del Espíritu. Pero el diablo los llevó, amén, los tomó. Entonces dice, así vas a librarlos. Lea el último escritura. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén, que escapan, amén. Y no está hablando del mundo, está hablando de quién? De hermanos en la iglesia, amén. ¿Me explico? Porque no quiero que piensen, pues ya cuando soy cristiano, es una lucha que luchamos no contra carne ni sangre. Mira, vaya a Efesios capítulo 6. Ok, versículo 12, 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora te va a dar el consejo, ahora te está diciendo que tienes una lucha espiritual, ahora viene el consejo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí, ¿te fijas? Ahora, todo eso te está diciendo que si tú no hagas eso, entonces en la batalla, ¿qué va a suceder? Vas a sufrir, amén, vas a sufrir. Va a tirar los dardos el enemigo y no tiene la escuda de la fe. ¿Y qué va a pasar con esos dardos? Van a pegar, amén, y te van a afligir, amén. Por eso tienes que poner toda la armadura. Poniendo la armadura, entonces puedes estar firmes, amén, y resistir. ¿Ok? ¿Una pregunta o no? ¿No? ¿Ok? So ya leímos eso. Ahora dice, la misma cosa es cierto de todos los que no creen en el Señor. Sin embargo, nadie tiene que permanecer en la familia de Satanás, porque el Señor Jesús ha hecho posible que cada uno de nosotros se convierta en hijo de Dios. La Biblia llama esto nacer de nuevo. Vamos a ver qué quiere decir nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Ok? So ya leímos lo que dijo el Señor a Nicodemo. De cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se quedó sorprendido a Nicodemo, pero le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Declara que la necesidad absoluta de nacer de nuevo. Con esto hace referencia no solo a Nicodemo en particular, sino también a toda persona. Es necesario, no importa quién sea, nacer de nuevo. Tenemos que nacer de arriba, es decir, del Espíritu de Dios. No hay otra manera de llegar a ser hijo de Dios.
para ser hijo de Dios tienes que nacer de nuevo del Espíritu. Atendiendo la iglesia no te hace hijo de Dios. Dando el diezmo no te hace hijo de Dios. Orando no te hace hijo de Dios. Tienes que nacer de qué? De nuevo. Alguien diga amén. Amén. Ok, dice la fe es necesario para el nuevo nacimiento. El requisito para el nuevo nacimiento es la fe en Jesucristo crucificado por nuestros pecados. Esto se lo explicó el Señor a Jesús a Nicodemos a recordarle de algo que pasó a los israelitas mientras viajaban en el desierto. ¿Ok? El pueblo se había quejado contra Dios y contra Moisés, de modo que Dios envió serpientes ardientes entre ellos. Todos los que fueron mordidos por las serpientes murieron. El pueblo confesó su pecado y empleó a Moisés que los liberara. Moisés oró a Dios y el Señor le dijo que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre una asta para que todos los que la miraran vivieran. Moisés hizo como Dios les había ordenado. La Biblia dice en Números 21:9, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban al serpiente de bronce y vivían. ¿Ok? Eso está haciendo referencia de lo que sucedió en el desierto. ¿Ok? Que cuando las víboras le mordieron a la gente, ellos solamente tenían que ver el serpiente de bronce arriba de la asta y ¿qué sucedía? Vivían. Era un tipo símbolo de lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario. ¿Ok? Ahora mira lo que dice Juan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces solamente tienes que reconocer, amén, que tú eres un pecador y que necesitas un salvador, que el pago del pecado es que la muerte, amén, y confesar y reconocer que yo soy un pecador, amén, y yo necesito un salvador. Ahora cuando miras al Señor Jesucristo por medio de la fe de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él fue a la cruz del Calvario para pagar el pago del pecado, que era la muerte. Él fue al Calvario, murió alma, espíritu y cuerpo. Amén. Y fue sepultado y al tercer día resucitó. Amén. Entonces, cuando tú reconoces por medio de la fe que el Señor murió por usted, que Él pagó el precio por tu pecado, y reconociendo Él por medio de la fe, solamente creer, amén, que Él es Dios manifestado en hombre, que Él vino, vivió una vida sin pecado, amén, para hacer un sacrificio perfecto para Dios, para pagar el precio que tenía que pagar usted y tenía que pagar yo. Ahora, ¿aceptas el sacrificio que Él hizo? How do you say substitution? Sustitución. Amén. Mira, va a Corintios 5:17. Porque muchos piensan que ser salvo no es nada que tú haces. No es por obras para que nadie se gloríe. Segundo Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ok, cuando dice que el que está en Cristo Jesús, está diciendo que cuando tú aceptas lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces por medio de la fe viene, amén, viene esa palabra y regenera ese espíritu que está muerto en ti. Entonces ya cuando tú naces de nuevo del espíritu, cuando esa palabra viene y te declara que tú eres un pecador y sientes mordimiento
por lo que tú hiciste y clamas a Dios que te perdona y acepta lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora tú estás en Cristo Jesús. Amén. Y ahora una nueva criatura es, que Él hace una cirugía en lo espiritual. Amén. Saca ese, ¿cómo se dice? Es un raíz de pecado que Él saca. Que antes estabas gobernado por el pecado. El pecado te gobernaba. Lo que el pecado te decía, tú lo hacías. Pero ahora que Él hizo esa operación espiritual en ti, ahora el pecado no reina sobre ti. Porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo no sé cómo uno no puede reconocer cuando Dios hace algo. Porque mira, cuando tú tienes deseo de cerveza, de droga, de cuantas cosas, el pecado, y el pecado está gobernando tu vida, y de repente de un día a otro ya el pecado no gobierna tu vida, amén, es algo que uno tiene que entender que es un acto espiritual, una operación espiritual que Dios hace en el ser humano, amén, porque la palabra dice que el judío no es ese que es judío por el exterior, sino el que es por el interior, que Dios hace una operación espiritualmente en ti, y muchas veces no puedes explicar por qué de repente ya no tienes deseo de muchas cosas que antes tenías deseo, antes que Cristo vino a morar adentro de ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. So mira, dice, luego Jesús le dijo, y como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. Ahora, el nacimiento nuevo es por la palabra y por el Espíritu. Nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer la palabra de Dios. Y nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Aquí hay unos versículos que presentan esto muy claro. Santiago 1:18. Y esa es la más clara que puedes agarrar. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Santiago 1:18. Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Entonces, es la palabra que llega y nos hace nacer de nuevo, que cuando la palabra se predica y uno acepta, amén, que es un pecador y necesita un salvador, llega el Espíritu y hace la operación adentro de nosotros, y la palabra hace la obra dentro de nosotros, nos hace nacer ¿de qué? De la palabra. Ok, ahora mira, vaya primero de Pedro 1:23. Primero de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces no naciste de algo corruptible, sino algo incorruptible. Incorruptible. Amén. Que decís que no se corrompa. Amén. Y por medio de la palabra de Dios. Ok. Mira, déjame ponerlo en forma natural. Ok. Cuando tú naciste naturalmente, tú recibiste de tu padre. El padre depositó el simiente, la semilla en la mamá, y tú naciste. Tu padre recibiste muchos los ojos de su padre, la nariz de su padre, la oreja de su padre, su manera, muchos modos, amén, del padre recibe el hijo, amén. Entonces, tú puedes ver un hijo y adentro de ese hijo vas a ver ¿qué? Vas a ver algo del Padre. ¿Por qué? Porque ese hijo nació ¿de qué? Del simiente del Padre, la semilla del Padre. Entonces lo que está diciendo Pedro
es que tú naciste ¿de qué? De Dios, de la palabra de Dios. Dice que el principio era el ¿qué? El verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces esa palabra es ¿qué? Es Dios mismo. Amén. So, entonces si tú naciste de esa palabra, está diciendo que tú naciste ¿de quién? De Dios. Amén. So, entonces el carácter de Dios se debe reflejar en tu vida. Por eso tú tienes que entender que cuando el enemigo o esta carne quiere decir que no puedo, tienes que ir a la palabra, lo que te hizo nacer, lo que tienes de Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Amén. Que toda esta carne va a luchar, pero tú naciste de esa semilla. Amén. Y esa semilla es donde tú ganas tu poder. Y es una semilla incorruptible. Amén, que no se corrupte. Amén. So, si tú naciste de esa semilla, entonces tú tienes Dios en ti. Dios está en ti. Amén. Y tienes que saber, mira, por eso Pablo les dice, os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentáis vuestro cuerpo. Eso es donde batallamos, porque queremos hacer todo espiritual. Y antes que llegue al espiritual, tiene que presentar el cuerpo, el sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Que por todo lo que Dios ha hecho por ti, lo menos que puedes hacer para Dios. Todas las veces que Dios te ha salvado, todas las veces que Dios te ha perdonado, todas las veces que Dios te ha tolerado, todas las veces que Dios ha llegado a tu rescate, por todo lo que ha hecho Dios por ti, lo menos que puedes hacer por Él es presentar tu cuerpo en un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Amén. Quiere decir que lo menos que puedo hacer por todo lo que Él hizo es ofrecer mi cuerpo, no mi alma, no mi mente, no mi emoción, no mi voluntad, no mi espíritu, mi cuerpo, mis miembros, los mismos miembros que yo daba al diablo, que agarraba la cerveza y tomaba la cerveza y compraba. Ahora esas mismas manos que echaban la cerveza, ahora van a levantar sus manos y dar gloria a Dios, ahora van a aplaudir. En esa boca que decía puras maldiciones, ahora esa boca va a glorificar a Dios. Voy a presentar este cuerpo, es lo menos que puedo hacer. Y ya presentando el cuerpo, amén, el sacrificio vivo, amén, entonces todo lo más se va tomando forma, porque lo que te va a dar más pleitazo, más lo que te va a detener de todo lo que Dios tiene para ti, es que el cuerpo, amén, el cuerpo se va a oponer. Dice que presentáis nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra culto racional. Dice, y no te conforméis a este siglo, sino ser transformado por la renovación de tu mente. Amén. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Que esa semilla, amén, renueva tu manera de pensar. Que tú comienzas a pensar como Dios piensa. ¿Tú piensas que Dios piensa que Él no puede? ¿Tú piensas que Dios mira un problema y dice, este problema está muy grande y no puedo con él? ¿Tú piensas que Dios dice, me siento cansado? ¿Tú piensas que Dios dice que no voy a obtener todo lo que yo deseo obtener o alcanzar todo lo que yo deseo? No, cuando Dios determina que Él va a hacer algo, llega el pensamiento a Dios, Él habla la palabra y sucede. Ahora esa misma autoridad de poder lo ha dado al creyente. Amén. Yo he dicho, mira, vamos a llegar con el Señor y nos vamos a quedar frustrados, porque vamos a decir, me estás diciendo que todo el tiempo que yo estuve en la tierra, eso lo hubiera apropiado para mí y lo hubiera usado. Y Dios te va a decir, sí, era para ti. Lo hubieras apropiado y lo hubieras usado. Hubieras caminado en ella. ¿Por qué? Porque tú naciste de un simiente, amén, de la palabra de Dios. Que no hay algo más poderoso que la palabra de Dios. Que nomás declarar la palabra y se va a hacer. Amén. Tu hijo que anda batallando, declara, mi hijo va a ser salvo,
mi hijo va a ser bendecido, mi matrimonio va a ser bendecido, mi cuerpo físico, mi salud va a estar bendecido. Amén. Mi esposo, Dios lo va a alcanzar, lo va a salvar, él va a servir a Dios. Toda mi familia van a alcanzar la misericordia de Dios. Tienes que declarar. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Mira, si nosotros declarábamos la palabra como declaramos lo negativo, cambiará nuestra vida. Amén. Mira, cuando miras las noticias, si no me crees, ve y prende las noticias cuando llegas a la casa. Y dígame, ¿qué de positivo van a mencionar la noticia? Nada, pura negativo. ¿Sabes por qué? Porque sabe que esta carne se atrae a lo negativo. Por eso la palabra de Dios es las buenas nuevas. Las buenas nuevas. ¿Qué? Él vino y murió por mí. Alguien justo murió por este injusto. Alguien santo murió por alguien pecador. Es una buena nueva, es anuncios nuevos. Y nosotros recibimos anuncios negativos bien fácil. Lo aceptamos. Pero si vienen y te dicen algo bueno, como no lo creo, se me da que me andas cotorreando. Así dicen. Así dicen los mexicanos. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Cuando vienen y te dicen algo bueno, como no lo creo, se me hace que me andas cotorreando. En inglés dice, I think you're pulling my leg, me estás estirando la pierna. Como me estás diciendo, se oye muy bien para creer, se oye tan bien que no lo puedo creer. Y eso es el evangelio. Se oye tan bien que mucha gente no lo cree. ¿Cómo que Dios dio a su hijo? Y nomás tengo que creer en lo que Él hizo y voy a ser salvo. Y es muy difícil creerlo. Amén. Porque mira, ¿cómo un Dios tan santo, tan perfecto va a querer a alguien como yo? Amén. Es difícil aceptarlo. Amén. Porque muchas veces nosotros ni nos aceptamos nosotros mismos. Entonces, ¿cuánto vamos a creer que alguien más va a venir y morir en nuestro lugar? Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Por eso se dice las buenas nuevas. ¿Ok? Y luego el espíritu, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Antes que una persona pueda nacer de nuevo, tiene que darse cuenta de que es un ¿qué? Pecador. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para enseñarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Luego el Espíritu Santo usa la misma palabra para enseñarnos que el Señor Jesucristo es el Salvador que necesitamos. La misma palabra llega a decirnos que somos pecadores. Y luego la misma palabra viene y nos dice que tenemos un Salvador y su nombre es Jesucristo. Que la palabra de Dios es poderoso. Amén. ¿Sí o no? Amén. El nuevo nacimiento, miremos una explicación más del nuevo nacimiento. La Biblia dice que aquellos que reciben al Señor Jesús como Salvador son nacidos, ¿ok? De sangre. Vaya a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, ya se nos fue el tiempo. Ok, mira, comienza del versículo 1, y con eso vamos a terminar, 1 hasta 14, 1 a 14. Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de luz,
a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino, amén, como el Mesías para la nación de Israel. Vino a los de Él, era judío, vino a los suyos no lo recibieron, lo crucificaron. Y luego mira lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, le dijo potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, mira, todos los que lo recibieron, número 1, y número 2, los que creen su nombre, les dio el ¿qué? El potestad de ser hechos, amén, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Nacido de quién? De Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí. ¿Te fijas cómo nace uno de nuevo? Mira, le voy a dar, no quiero tomar mucho tiempo, pero siento de parte de Dios. Mira, vaya a Lucas 1. Mira, cuando uno nace de nuevo, ¿ok? Nace de nuevo de la palabra. Lo que está sucediendo, estás naciendo de nuevo en la misma manera que nació nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que tú estás naciendo de la palabra. Amén. Que esa palabra, el Espíritu Santo, está llegando sobre ti y está dando vida a ese espíritu que está muerto. Amén. Es lo mismo. Ahora, cuando tú leas esto de la Virgen María, tú tienes que poner a ti ahí. Amén. Y reconocer que eso es lo que sucedió a ti. ¿Ok? Sucedió a ti. Ahora, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo en inglés, dice, He's the first begotten of the dead. Dice que es el primero tomado de entre los muertos. So, si Él fue el primero, quiere decir que va a haber ¿qué? Otros que van a suceder, que son nosotros. Amén. Amén. So, entonces, cuando uno lea eso, tiene que saber que todo el potestad que le fue dado a Él la dio a nosotros, a la iglesia. Amén. Ahora, el problema es que no hemos predicado tantos años. Antes sí predicaban eso, pero últimamente no. Ahora se predica más de emociones y de bendiciones, prosperidad, todo eso. Pero no entendemos de dónde viene todo eso. Eso viene por medio de las buenas nuevas. Que ya ese poder, esa autoridad, Dios la dio a la iglesia. Ahora, ¿para qué? Para engrandecer el reino y engrandecer su nombre. Ahora, Él nos quiere bendecir, ¿para qué? ¿Para que podamos disfrutar de la bendición? No, para que nosotros podamos ser de bendición. Amén. Que Dios quiere usar a nuestras vidas así como Él usó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros llegamos a una madurez donde entendemos que, mira, somos el cuerpo, somos las manos, los ojos, los pies del Señor aquí en la tierra. Entonces, cuando llevamos a cabo esa responsabilidad y sabemos, entonces Dios nos va a empoderar. Amén. Él va a suplir, Él va, créemelo, para Él no en un instante lo hace. Cuando Él mira que tú has llegado a un punto donde tú entiendes que así como Él estuvo en la tierra, así nosotros estamos en la tierra. Amén. Que cuando mataron a Él, pensaron que iban a terminar con todo lo que Él comenzó.
pero no sabían que cuando mataron a él, resucitó miles de Jesús. Amén. Que mataron a uno, pero por medio de él nacieron muchos. Dice que si una semilla no cae en la tierra y muere a sí mismo, no produce fruto. Pero si cae en la tierra, muere, produce una cosecha. Es lo que nuestro Señor era, una simienta que fue a la tierra y cuando resucitó, amén. Amén. Y nosotros somos esa cosecha. Mira, léalo y nos vamos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en No, orden. mira, San Lucas, Daniel, San Lucas 1. Mira, vaya al versículo 26. 16, por favor. San Lucas 1, 26, y con eso vamos a terminar. Al sexto Al mes, sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiéndole el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. hasta ahí. Fíjate la última versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a qué? La palabra. A tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Si se pone de pie. Y ahí fue donde concibió. Amén. Cuando ella dijo: sea tu palabra, amén, conforme a tu palabra, que se haga en mí. Ahora, eso es lo que sucede en la vida de cada creyente. Amén. Cuando llegó esa palabra, ¿qué dijiste? Dijiste: es la verdad, acepto esa verdad en mi vida, acepto al Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo llegó, amén, y hizo la operación espiritual en ti. Pero te fijas como dice, cuando le dice que va a tener niño, dice: ¿cómo puede ser? Yo nunca he visto un varón, nunca he estado con un varón. ¿Y qué le digo? Digo, para Dios nada es ¿qué? Imposible. Quiere decir que la mente natural no puede entender que María no durmió con José ni con otro hombre y tuvo un niño. Pero fue quien hizo la obra. Dios. Amén. Ahora nosotros es lo mismo. Amén. La gente nos mira y no pueden creer lo que sucedió en nuestras vidas. Amén. No puede creer que Daniel se hizo cristiano. Él gustaba, yo lo conozco muchos años, no lo puedo creer. Pero lo que no pueden creer es que Dios hizo ¿qué? Dios hizo la obra, porque para Dios ¿qué? Nada es imposible. Él puede tomar el peor y hacer lo que lo mejor. Amén. Yo, mira, muchas veces cuando yo conozco hermanas que
que andan batallando con sus hijos andan bien perdidos en drogas y cuantas cosas. Yo le digo, hermana, solamente lo que tú tienes que ver es que Dios lo hizo con alguien más. Y si Dios lo hizo con alguien más, entonces Él no hace excepción de personas. Si tú le pides en fe creyendo, Él lo hace en tu hijo. Amén. Si Él lo hizo para esta mamá, Él lo hace para ti. Amén. ¿Una pregunta o peticiones? Nadie enfermo, nadie encarcelado, nadie en el hospital, nadie viajando. Milagro de Dios. Amén. Quiero pedir oración por mi hermano, Alberto Hernández, y por mi mamá, Tu hermano y tu mamá. Berta Gómez, y por mi hermana, María del Carmen. Okay. Mi hermana. María del Carmen. Ok, hermana, hermano y tu mamá. Amén. Vamos a orar por la familia. Amén. Dios los toca, los guarda, los sana. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos prestaste de estar aquí, Señor, para estudiar tus palabras. Pedimos por la familia de nuestra hermana, Señor, su hermano, hermana, su mamá, Señor. Toca sus corazones, Señor, haga la obra en sus vidas, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gracias sabiendo que tú ya has hecho la obra de ellos, Señor. También damos gracias por todos los que han llegado, Señor, todas las visitas que están llegando, Señor, que tú hagas la obra en sus vidas, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor. Haga esa obra que hiciste en la vida de nosotros, Señor, hágaselo en ellos, Señor. Pedimos por todos los ministros, todos los músicos, Señor, todos los varones, dorcas, jóvenes, juniors, los niños, toda tu obra, Señor. Los guardes, Señor, los cuidas, los bendigas, Señor, los prosperas. Hasta que un día que vengas para estar contigo por toda la eternidad, Señor. Aquellos hermanos que andan batallando en sus cuerpos físicos, Señor, manda esa sanidad divina y toca sus cuerpos y sánalos, Señor, para que ellos te puedan dar toda la honra y toda la gloria, Señor. Aquellos que les hace falta de provisión, Señor, suple todas sus necesidades, Señor. Tú eres el Dios que suple todas nuestras necesidades, Señor. Aquellos hermanos que andan batallando en servirte, Señor, el enemigo anda llegando y está molestando su caminar contigo, Señor. Quita el estorbo, Señor, para que ellos puedan servirte con